Entonces, buenas tardes, doctores y doctoras. Bienvenidos a más un webinar de la serie Capacitaciones Virtuales de Ortodoncia, organizada por Dentsply Sirona. Yo soy Ronnie Meyer y agradezco mucho su presencia a esta sesión acerca de nivelación del plano de oclusión con CCO, con el doctor Andrés Geraldo Mejía. Doctor Andrés es odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales, ortodoncista de la Universidad Militar Nueva Granada, profesor de posgrado de ortodoncia de CES Medellín en Colombia, profesor invitado de universidades de Colombia y México, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia y líder CCO. Si durante a cualquier momento del webinar tienen cualquier pregunta acerca de los temas que estamos abordando, les pido envíenme a través del chat de Zoom. Después de la presentación, doctor Andrés responderá algunas preguntas enviadas y después del webinar vamos a tratar de abordar la gran totalidad de preguntas para dar una respuesta. ¿Okay? Y con esto me gustaría mucho pasar a la voz al doctor Andrés. Muchas gracias. Que tengan... Gracias a ti, Ronnie. Un momento, doctor. Ok. Déjame... déjame sacar mi vídeo. Doctor, yo creo que... ¿Listo? Listo. Perfecto, Ronnie. Ok, Abrazo. Ronnie, mil gracias a todos por la asistencia. Para mí es un honor estar hablando con para ustedes el día de hoy, en esta cuarentena, un momento difícil. Y pues simplemente, como siempre, darle las gracias a Dentsply Sirona Orthodontics por la invitación, a Ronnie por este gran esfuerzo que ha hecho para que nos podamos comunicar con todos ustedes y entre colegas y amigos en este momento que es difícil para todos. Hoy básicamente quiero hablarles en un periodo de tiempo corto de lo que es nivelación del plano de oclusión con CCO. Y antes de empezar a hablar de esto, voy a tomarme unos pequeños minutitos, son pocos. Primero, para destacar mi ciudad, es una ciudad muy pequeña, 400,000 habitantes, muchos de ustedes la conocen. Algunas personas, como veo, que están conectados desde Portugal y desde España y desde casi toda Latinoamérica y Norteamérica, pues es una ciudad muy linda, pequeñita, una ciudad de 400,000 habitantes. Y pues aquí estamos, tenemos un gran nevado, que se llama el Nevado del Ruiz, y aún siendo una ciudad muy pequeña, pues ya tenemos autopistas y vías, y aquí los esperamos para que disfrutemos de un buen tiempo. Yo primero quiero agradecerle a Dios las oportunidades que me han dado y haber conocido a Antonino y de poder ser amigo de Antonino y poder haber conocido probablemente una de las personas más grandes que ha habido en ortodoncia. Y que me ha dado la oportunidad de compartir muy poco tiempo, pero algo de mi tiempo y aprendizaje al doctor Van Arder. Esta es una foto en la que estoy con dos grandes de la ortodoncia y eso se lo debo a Dios definitivamente. Aquí estoy con el trío, Armando, Antonino y estoy yo. Esto fue en Charlotte este año. Y Armando, un saludo en Portugal y mil gracias por todo el aprendizaje que me has dado y por todo lo que me has hecho aprender y conocer de ortodoncia, igual que Antonino. Para mí es un honor estar con ustedes y agradecerle a Antonino, nunca me cansaré. Tengo dos personas a quien agradecerles muchísimo porque básicamente han sido el pilar de lo que yo soy en Colombia y me han acompañado desde el día 1 en CCO y son el doctor Hugo Moya, que creo que es muy conocido por muchos de ustedes, y el doctor Carlos Arturo Gallardo, que está en Tuluá y que fuera de ser un colega ortodoncista son dos grandes amigos y confidentes. Mil gracias a ellos por estar siempre presentes en mi vida. Ok, vamos a hablar de nivelación del plano de oclusión. Yo creo que en cualquier sistema de ortodoncia, independientemente del sistema, hay unos objetivos que son exactamente iguales, independiente si lo haces por un lado o por el otro. Todo el mundo quiere terminar teniendo planos de oclusión planos. Eso indiscutiblemente es así y queremos terminar con alambres rectos. No queremos tener escalones en ningún punto
y lo que estamos buscando siempre son nivelaciones del plano de oclusión. No importa cuál es el sistema, para mí es un objetivo común dentro del sistema o dentro del proceso de ortodoncia que yo aprendí. Y cuando conocí a Antonino me di cuenta que para poder pasar a cualquier otro punto, yo debería tener un plano de oclusión completamente recto para poder seguir avanzando dentro de mi tratamiento y consiguiendo los objetivos que yo en realidad quería tener. Ahora, la pregunta siempre que me asaltaba era qué afectaba el plano de oclusión, y le afectaban tanto las extrusiones de algún segmento, las intrusiones de algún segmento, el apiñamiento. ¿Y por qué el apiñamiento? Porque el apiñamiento puede estar reflejado, demostrado, puede estar representado en un problema de plano. O sea, yo puedo tener un paciente con un apiñamiento severo, con un plano plano, pero por lo regular ese apiñamiento severo también se podría mostrar en una protrusión de dientes, una mordida abierta con un cambio de planos de oclusión, y en una mordida profunda con un cambio de plano de oclusión. Obviamente, esto va de la mano de conocer el patrón esquelético del paciente. Si el paciente tiene un patrón esquelético complejo, o una mordida abierta esquelética, o una mordida profunda esquelética, pues básicamente no vamos a tener opción alguna de corregirlo ortodónticamente. Pero hay algo interesante de lo que les quiero hablar, y es lo que me enseñó Antonino, y era de cómo el plano de oclusión estaba afectado 100% por el torque en la parte anterior. Y eso ya hablaremos en un momento. Ahora, yo pregunto, ¿qué es lo que debemos nivelar? Y yo siempre trato de nivelar cúspides, nivelar rebordes incisales o planos oclusales, y en realidad lo que nosotros deberíamos nivelar siempre serían rebordes marginales, porque no hay lógica en una oclusión cuando los rebordes marginales estén unos más altos que otros. Sería una ortodoncia completamente ilógica o una finalización de tratamiento completamente ilógica. Esos rebordes marginales deben estar nivelados con las cúspides palatinas superiores, no tanto con las vestibulares. Hay veces que uno busca más un acople de cúspides vestibulares que lo que en realidad necesita, que es acoplar cúspides palatinas superiores con fosas inferiores, o en su defecto cúspides vestibulares inferiores con fosas superiores. O sea que es muy importante tener en cuenta que esa nivelación de ese plano oclusal debe tener muchos parámetros, entre ellos que es muy importante nivelar las cúspides de los molares superiores. Y la nivelación correcta de las cúspides de los molares superiores sobre las fosas es lo que nos va a dar una curva de Wilson, que es la que en realidad nos va a mantener una correcta relación oclusal y una correcta función en las lateralidades. Eso es igual en la parte superior como en la parte inferior. Teniendo en cuenta esto, una de las razones por las cuales la ubicación de los brackets es tan importante es porque muchísimos de nosotros habíamos tenido la idea de poner los brackets midiendo sobre las cúspides, cuando en realidad deberíamos medir sobre los rebordes marginales para poder obtener una nivelación de estos elementos que son anatómicamente muy estables y que son poco lábiles al desgaste. Es bien difícil que yo tenga un desgaste de rebordes marginales. Por consiguiente, la zona roja es la zona donde yo debería tener mi medida para poner mis brackets y así poder tener una mejor ubicación y una mejor nivelación. ¿Por qué digo esto? Porque la nivelación nosotros la logramos con dos herramientas, yo diría muy simples, y una es la colocación o la ubicación de los brackets en el punto FA, todos en el punto FA sin hacer ninguna variación, porque si yo hago una variación al principio para producir una extrusión o una intrusión de algún elemento o de algún grupo de dientes, al final del ejercicio no voy a tener un plano plano o un plano de oclusión estable. O sea que las herramientas para nosotros es puntos FA, línea FA y U-brackets en la posición FA. Y tenemos unas herramientas muy básicas. Ustedes lo pueden hacer con lo que quieran. Hay gente que nivela con multiloops, hay gente que nivela con arcos utilitarios, hay gente que nivela con mini tornillos, pero básicamente nosotros tenemos tres herramientas que son el sistema de Centaloid, que ahí tenemos en 0.14, 16 y 18. Pasamos a un 20x20 by force. Yo uso mucho el 21-28 en casos severos de nivelación y terminamos nivelando planos, algunas veces con un ligero arco de curva reversa en alambres 19x25. ¿Por qué les voy a mostrar este paciente? Voy a iniciar a mostrarles varios pacientes y algunos reportes de caso que encontré en la literatura. Y este es un paciente relativamente simple. Fíjense que algo interesante es que no todos los pacientes que tienen problemas en el plano de oclusión tienen mordidas profundas o son hipodivergentes o mordidas abiertas, sino que este es un pacientito en donde ustedes van a poder ver un problema de plano de oclusión. La pregunta siempre iría, ¿en qué debo intruir, qué debo extruir? Muchísima gente
piensa que lo que debe hacer es intruir un segmento o en su defecto extruir otro segmento. Básicamente lo que nosotros pensamos es que lo que debemos es nivelar el plano. Aquí se van a poder dar cuenta cómo un sistema con alambres adecuados, alambres de superelasticidad y alambres que nos provean la fuerza necesaria, lo que van a generar es una nivelación casi que independientemente de si un diente se extruye sí o no y el otro se intruye sí o no, sino que lo que vamos a buscar es nivelación. Aquí yo no sé si quiero extruir este molar o en su defecto intruir los premolares. Sin embargo, miren algo interesante. Ponemos nuestro primer arco, un 0,14, hago este dibujo rojo, esta línea roja y esta línea roja. A la cita siguiente, me doy cuenta que la línea roja ha cambiado por completo y ya se convirtió en la línea verde, en el mismo 0,14 de centaloid. Fíjense cómo un alambre tan delgado empieza a nivelar el plano de oclusión. Sin control de torque, obviamente, pero empieza a nivelar el plano de oclusión. ¿Esto qué me lleva a pensar? Me lleva a pensar de que lo que debo yo hacer es dejar que el alambre y la correcta posición de los brackets sea la que me lleve lentamente a la nivelación del plano de oclusión. Tenemos nuestro tercer alambre, 20 por 20 Bioforce, en la línea azul. Fíjense cómo ha cambiado el plano de oclusión en 6, 8 semanas, 10 semanas, simplemente poniendo un alambre 0,14 y un alambre 20 por 20 Bioforce. Ahora, miren cómo aquí hay dos curvas supremamente forzadas. Y si yo me pusiera a pensar, por ejemplo, en un sistema de multiloops, donde tendría que pensar en intruir este segmento de molares y extruir el otro molar, aquí lo que yo buscaría sería más dejar que el alambre se encargara de recuperar su forma, y al recuperar su forma me nivelaría el plano de oclusión. Vamos a la cita número 4, en donde ya tenemos alambres de acero y ya tenemos mucho más nivelado ese plano. Fíjense que no hubo ninguna respuesta en la parte anterior. No hubo ninguna respuesta que ustedes no quisieran con respecto a que se abrieran espacios o se protegeran los dientes, sino que simplemente se dejó que el sistema nivelara el caso. En realidad no sé hasta qué punto es importante pensar, analizar, discutir o en su defecto evaluar si, por ejemplo, lo que se logró fue una extrusión de los molares superiores y una intrusión de los inferiores, o una intrusión de los premolares superiores con una extrusión de los inferiores. En realidad eso es un tema muy complejo de determinar y de lograr. Aquí voy a mostrarles cómo el 0,14 se convierte en 5 semanas de rojo a verde. Y en 10 semanas ponemos los Bioforce. Miren cómo los sistemas, los planos se van aplanando. Aquí hay algo interesante que más tarde lo voy a tocar y es la existencia de 3 planos de oclusión. Aquí solamente estamos viendo 2 planos, el plano derecho y el plano izquierdo. Sin embargo, existe otro plano de oclusión que es el transverso, que en otro caso más adelante lo vamos a evaluar. Y terminamos nivelando nuestro caso en 15 semanas y ya el caso simplemente están a ceros y ya procedemos única y exclusivamente a terminar nuestro caso. En este caso vamos a descender los 2 caninos que se encuentran un poco en infraoclusión, dejamos nivelar nuestro caso, pasamos a nuestros alambres de acero. Aquí es donde cerramos los dientes, hacemos todos los movimientos. Como en el webinar anterior, Antonino decía, para nosotros es fundamental que el movimiento dental, la fuerza que le vamos a aplicar a esos dientes, esté hecha única y exclusivamente en alambres de acero para evitar las inclinaciones y los movimientos indeseados. Y ya finalizamos el caso en 1 año y 2 o 3 meses, no me acuerdo bien cómo finalizó el caso, pero tenemos aquí un plano completamente recto de un plano completamente inclinado. Esto simplemente se hace con alambres y brackets, ¿ok? Y tenemos nuestro caso terminado. Vamos a mostrarles les voy a mostrar otro casito igual, en donde empecé a analizar y empezamos a analizar qué gran problema, en este caso, digamos, el problema de plano de oclusión, si lo podemos llamar así, es que este paciente lo que tiene es un problema de plano de oclusión, pero con una pérdida enorme de torque de los dientes inferiores. La razón de la pérdida del torque de los dientes inferiores va enmarcada probablemente en que yo tengo un proceso de retracción de los dientes anteriores e inferiores para tratar de cerrar espacios y los dientes se retroclinaron y perdieron torque. Eso me hace hacer una mordida profunda y un paciente que, aunque esqueléticamente no es hipodivergente, presente una mordida profunda y un problema de nivelación de plano. Y simplemente vamos a poner brackets, un 0,14. Ya estamos usando mucho, Antonino lo dijo en el webinar pasado, en no poner alambre hasta el último molar al principio del tratamiento, porque son alambres muy flexibles que en algún momento me van a generar
algún tipo de movilidad dentro del tubo y el alambre se va a salir y vamos a tener muchísimas emergencias en nuestra consulta, y pues eso no es el caso. Entonces iniciamos con un 0.14 de Centaloy, arriba y abajo. Aquí podemos ver cómo generamos un levantamiento de mordida. Yo lo hago siempre en la parte superior, en los molares superiores, lo hago con ionómero de vidrio. Antonino lo hace en la parte inferior en molares. No nos gusta a nosotros mucho el tema de los bite turbo, levantar mordida en la parte anterior, independientemente de si tú estás sí o no necesitando una extrusión o no. Para CCO no es tan importante pensar dónde tengo que extruir, dónde tengo que intruir, sino pensar cómo nivelo el plano y nivelar el plano. Es un objetivo relativamente simple de entender para nosotros, y es nivelar el plano. O sea, nivele el plano, ponga los brackets donde son, ponga un alambre y el plano automáticamente se tiene que empezar a nivelar. La razón de que se tiene que empezar a nivelar es que este arco está deflectado. Entonces el arco tiene que volver a su posición natural y va a nivelar el plano. Pero aquí fue donde empezó Antonino a explicarme muy bien a mí cómo esa corrección de la nivelación del plano de oclusión iba automáticamente de la mano, acompañado de la corrección del torque de los dientes anteriores, bien sea como en este caso inferiores o como en algunos casos superiores. Después ya ponemos un arco 21 por 28, ponemos unos coil, abrimos espacios en 19 por 25, el paciente finaliza su caso, y en ningún momento tuvimos un proceso de intrusión o extrusión, ni tuvimos un proceso de pensar dónde tengo que poner la fuerza para intruir o para extruir. ¿Por qué digo esto? Porque el gran problema de la intrusión y la extrusión está enmarcado en que yo sectorizo la intrusión y la extrusión en diferentes partes. Por ejemplo, cuando tengo una mordida profunda, casi todo el mundo está poniendo mini tornillos en la zona anterior para intruir los anteriores superiores o para intruir los anteriores inferiores. Esto sería funcional sí o sí tuviéramos una extrusión marcada de los anteriores con un plano posterior adecuado. Pero por lo regular uno ve que están empezando a hacer esa intrusión con planos relativamente planos. Y eso no genera una corrección total del plano de oclusión. A eso sumémosle un poco que todo esto me va a generar problemas para el paciente y que en algún momento podríamos pensar que el movimiento menos indicado dentro de los movimientos que hacemos en ortodoncia es la intrusión. Es el movimiento que va más en contra de toda la naturaleza y que genera mayores problemas a corto y a mediano plazo en los dientes, que es la intrusión pura como tal. Por consiguiente, el gran protagonista del problema para mí, después de haber caminado por casi todas las técnicas de ortodoncia y haberme encontrado con Antonino, Antonino me enseña que el gran protagonista es el torque anterior. Esto me cambió por completo el concepto. ¿Por qué razón? Porque teníamos que pensar ya en el torque y no en qué tanto tenía que intruir o extruir los dientes anteriores o en su defecto los dientes posteriores. Para eso me puse en la tarea de hacer un análisis de la literatura y pues no encontré mucho en realidad, porque es muy difícil encontrar investigación, artículos originales sobre intrusión o extrusión, simplemente porque la mayoría de estos artículos están enmarcados en elementos finitos, más no en elementos in vivo. Sin embargo, encontré muchos reportes de caso y quiero mostrarles algo interesante. Miremos una mordida abierta. Aquí lo que se hizo con la mordida abierta fue poner unos mini tornillos e intruir la parte anterior. Correcto, el caso queda perfecto, pero si ustedes ven la superimposición de imágenes, básicamente lo que se hizo fue un cambio de torque. Y el cambio de torque genera una imagen extrusiva o una imagen intrusiva, más no una intrusión o una extrusión. Si vemos otro caso, en este caso era para corregir una sonrisa gingival en un plano que está plano. Básicamente lo que hicieron fue hacer extracciones superiores, hicieron todo un proceso de retracciones de dientes con intrusión, con mini tornillos, pero volvemos al mismo tema. Básicamente lo que pasó fue que los dientes fueron atrás, cambiaron su torque y ella cambió la posición de sus labios, lo que automáticamente le va a generar una mejor ubicación del labio superior y una mejoría en la sonrisa gingival, más no una intrusión de ningún segmento del segmento anterior. Si vemos otro tercer caso, tenemos algo por el estilo. Es una paciente con mordida profunda, se hace una mecánica compleja para poder cerrar espacios sin que los dientes se extruyan. Esto está enmarcado más en la pérdida de torque, y la semana entrante que voy a hablar de cierre de espacios les voy a comentar mucho al respecto
sobre la pérdida de torque en el cierre de espacios, pero al final el paciente queda en muy buenas condiciones, pero si vamos a la superimposición, lo único que se hizo fue un cambio de torque, una retracción, lo que hace que los labios de la paciente mejoren y la sonrisa gingival pase. Igual en este niño, que lo tratan desde muy temprano con una clase 2 división segunda fuerte, lo que buscan es una intrusión del segmento anterior, pero si vemos el resultado final, que es muy interesante, pero vemos la superimposición de imágenes, lo que se hizo fue simplemente un cambio de torque que se asume y se ve como una intrusión dental superior. Interesante. Y en el último caso igual, tenemos una paciente con sonrisa gingival, hacen exactamente lo mismo, retracciones, intrusiones anteriores, y si ustedes observan aquí, lo que se hizo fue un cambio de torque en el paciente. Básicamente un cambio de torque. En conclusión, el control de torque es en realidad quien nos va a corregir o ayudar a corregir la nivelación del plano de oclusión. Y por esa razón este dibujo o esta figura que Antonino ha mostrado mucho en sus cursos y que yo también he mostrado en algunos, nos muestra cómo la corrección de una mordida profunda, en este caso, pues básicamente estaría llevada de la mano de la corrección del torque anterior. Si yo corrijo el torque anterior y pongo los alambres rectos con unos brackets perfectamente ubicados, pues simplemente se me va a corregir mi oclusión, en mi plano de oclusión, bien sea una mordida profunda o una mordida abierta, obviamente desde que yo tenga un componente dental y no un componente esquelético. Vamos a casos. ¿Cómo logramos el control de torque? Para mí era algo difícil pensar en un control de torque. Una de las cosas más difíciles para mí era poder doblar el torque y dar el torque preciso a los dientes que yo necesitaba. Y una de las preguntas más grandes que yo tenía era, ¿por qué razón yo compraba un bracket con un torque número X, 12, 7, 17, 25, dependiendo de la casa comercial o dependiendo de la prescripción? ¿Y quién me aseguraba que yo sí estaba produciendo esa cantidad de torque? Eso era un tema bien complejo. En el webinar pasado, Antonino les mostró algo interesante, que es algo que estamos pregonizando mucho en CCO, que lo encontró el doctor Ryan Tamburino, y ahora en la universidad, en el CES, estamos terminando una investigación in vivo de la demostración de ese torque, y era que el aparato de autoligado activo, en este caso el aparato de CCO, producía siempre al final del ejercicio una inclinación final de 57 grados en la parte superior y entre 65 y 70 en la parte inferior. Por tal razón, miremos en esta paciente que tiene una mordida profunda, cómo está la inclinación de esos dientes antes de iniciar. Ustedes pueden ver aquí que la inclinación de esta paciente es una retroclinación, 60 y algo, y abajo 80. O sea, es una paciente que tiene una doble retroclinación. Y obviamente lo podemos ver perfectamente en esta imagen. Quiero devolverme a algo importante. Si ustedes trazaran aquí el IMPA les daría 90 o más de 90. Les daría casi normal, o sea, les estaría diciendo que ese incisivo se encuentra completamente normalizado con respecto a su alvéolo. Pero si ustedes ven esta foto, pues seguro que se van a dar cuenta que los incisivos están retroclinados. Ahora, ¿cómo corrijo yo mi plano de oclusión? Pues después de yo conocer a Antonino y explicarme tantas veces y seguir aprendiendo de él todos los días que lo oigo, pues simplemente si yo pongo los brackets en la posición que es, pues los dientes tienen que llegar a su sitio. Pero ahora, ¿qué pasaba antes o qué me pasaba antes? Cuando yo intentaba llevar este incisivo a la posición, él se me iba a ir hacia arriba y hacia adelante. Eso me generaba un problema serio, porque sí me levantaba la mordida, pero los dientes se me proclinaban. Pero en realidad lo que yo estaba haciendo era una pérdida de torque. Ahora, si yo lograba que ese diente cambiara el torque, pero sin proclinación, sin que se me fuera para adelante, sería el ideal. Y eso básicamente fue lo que hicimos con esta paciente. Pusimos un 0.14 de Centaloid, 0.14 de Centaloid en la parte inferior, a las 6 semanas la vimos, levantamos mordida, no para lograr una extrusión ni una intrusión de ningún segmento, sino simplemente para que no haya contacto entre los dientes superiores y los brackets inferiores. Luego yo paso un arco 20 por 20 Bioforce, sé que Antonino también a veces lo hago, yo lo hago muy repetido, yo casi que siempre uso 0.14, 20, 20 Bioforce, y aquí debo de tener algo muy importante para la nivelación y es darle tiempo al arco y darle tiempo a que esto funcione. Dejamos que funcione, seguimos con el 20-20, ya llegamos a los aceros arriba, 20-20 abajo, cerramos nuestros espacios que nos quedaron y terminamos el caso. Obviamente, yo puedo terminar los casos con cualquier sistema así o mejor que este, pero lo interesante del sistema es que si nosotros vamos al análisis del antes y el después del paciente, nos vamos a dar cuenta que en ningún momento tuvimos
falta de control de la posición anteroposterior del diente, más sí un control excelente de la inclinación o el torque del diente como tal. Y eso lo vamos a mirar enseguida en la radiografía final. La radiografía final pasamos de un 68 y en estos momentos tenemos un 58. Y pasamos de un 80 a un 70. O sea que quedamos con un 58-70 cuando nuestra regla dice 57 arriba y entre 65 y 70 en la parte inferior. Y la paciente queda finalizada. Ahora, es muy importante analizar algunos casos donde tenemos diferencial en los planos de oclusión. ¿Qué significa esto? Con la llegada de la tomografía, nosotros vamos a poder pensar ya no en trazar un plano de oclusión como el que venimos trazando, que no sabemos si es derecho o izquierdo, sino trazar un plano derecho y un plano izquierdo. O sea, en la tomografía vamos a poder tener una cefálica de un lado y una cefálica del otro. Y como pueden ver en este paciente, tiene un plano completamente distinto al lado derecho que al lado izquierdo. Y eso nos lleva a tener un plano completamente canteado y una desviación mandibular. Aquí, fuera de pensar de si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico, si fuera a ser corregido dentalmente, lo único que tendríamos que hacer nosotros es nivelar el plano. Ahora, para nivelar el plano, lo que nosotros necesitaríamos sería nivelar el plano. Valga la redundancia, no extruir un lado e intruir el otro, porque si yo pienso en intruir el lado derecho de mi paciente superior, tendría que pensar en extruir la mandíbula, y si tuviera que extruir el lado izquierdo de mi paciente, tendría que pensar en intruir el mandibular. Por esa razón, quiero mostrarles un caso de clase 2 división segunda, con planos, valga la redundancia, tanto el derecho como el izquierdo, como el plano posterior. Nuestro paciente Andrés Chala es un paciente clase 2 severa, con una mordida profunda. Digamos que es una clase 2 división segunda, con una clase 2 completa del lado izquierdo del lado derecho del paciente y una clase 2 casi completa del lado izquierdo. Si vamos a tomar la medición, o sea, nos vamos a ir a medir cómo puedo yo medir los ángulos del paciente. Aquí vamos a medir el ángulo del paciente superior, nos da esta cifra, y el ángulo inferior, y nos da esta cifra. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una birretrusión dental con dos planos completamente iguales, por consiguiente, este es un caso donde no importa si tomo la inclinación de uno de los dos dientes. Aquí vemos un video en donde nos demuestra tridimensionalmente cómo está la ubicación de esos dientes con sus raíces y cómo tenemos tanto un plano derecho plano, valgamos esa redundancia, como un plano izquierdo plano. Algunos se preguntarán, pero ¿cómo dice usted que tiene un plano plano si yo veo una mordida profunda y una clase 2 división segunda? El plano es plano, valga la redundancia, porque nosotros asumimos y tomamos un plano que parte del diente número 6, toca el 5 y sigue a ese mismo nivel. No vamos a estar enmarcados en evaluar qué tan instruido o intruido está el incisivo o no, sino que al tener un alambre que parta entre el 6 y el 5, él nivelará el resto del plano. Ahora, si nos vamos a ver cómo estaría el plano posterior de este paciente Andrés, podríamos lentamente ir quitando en esta imagen tridimensional, que es una imagen tomada de la tomografía y de un modelo estereolitográfico del paciente, podemos ir quitando lentamente diente por diente, lado a lado, y se van a dar cuenta cómo hay un plano transversal plano. Esto me lleva a mí a pensar en que yo no tengo ningún problema en el canteo, ningún problema en donde tenga que cambiar algún tipo de prescripción o de posición de brackets, sino que simplemente si yo pongo los brackets en posición adecuada, simplemente lo que yo voy a lograr es la nivelación del plano de oclusión. Y al lograr la nivelación del plano de oclusión, pues simplemente mi plano va a quedar adecuado. Entonces, como pueden ver, son un paciente con dos planos, derecho e izquierdo, paralelos, y un plano posterior completamente plano. Por tal razón, tomamos la decisión de corregir el problema, que para mí no es nada distinto a un apiñamiento que se expresó de la siguiente manera, y es con una mordida profunda. Por consiguiente, le voy a dar la opción a ese plano, de que a ese sistema superior, de tener el espacio suficiente, hago extracciones de segundos premolares, pongo un 0,14, a la cita siguiente pongo un 20-20 bioforce, y empiezo la nivelación del plano. ¿Qué es lo interesante? Miren cómo el plano, o los planos, digamos lo mejor, se van nivelando sin obtener protrusión o proclinación de los incisivos. ¿Por qué? Porque el bracket, por el sistema que Antonino les mostró del clip, mantiene contacto con tres paredes desde el principio del 20-20 y me da la opción de controlar el torque.
Esto no quiere decir que los demás brackets no controlen torque. Claro, todos los brackets producen torque y los estudios nos demuestran que todos los brackets producen torque. La pregunta siempre es, ¿cuándo empieza a producir torque? Acuérdense que aquí desde el momento en que usted pone el 20x20 Bioforce, está empezando a expresar el torque que la prescripción da. Ya terminamos el caso con aceros, qué sé yo, ajustamos el caso y finalizamos nuestro caso. ¿Qué es interesante? Miren el resultado de los planos y de la transposición que tenemos de la imagen tridimensional de la tomografía con los dientes del paciente ya en tercera dimensión. Miren cómo queda todo completamente acoplado, cómo queda ajustado, ¿ok? Con planos planos. E igualmente, si hacemos el mismo ejercicio, vamos retirando diente por diente para ver el plano posterior de oclusión, que también debe ser nivelado para que el paciente tenga una correcta posición mandibular, se van a dar cuenta que cada que vamos retirando diente por diente, se van dando cuenta que el plano es completamente claro. Y aquí están unas imágenes donde van a poder ver cómo se cambió el plano de oclusión simplemente con la nivelación del plano, sin pensar tanto en cuánto intruí los anteriores, cuánto extruí los posteriores, o si los tenía que hacer sí o no. Ahora revisemos angulaciones finales de este paciente. Llegamos a un 50 y algo. No puedo decirles el número exactamente porque mi cámara me está tapando el número, entonces me da pena decir un número que no sea. Y en la parte inferior un 66. De un 74 pasamos a un 66. Estamos ubicando los dientes dentro del alvéolo y nivelando el plano de oclusión, independientemente si es con extracciones o sin extracciones, porque las extracciones o la no extracción es una terapia. Lo que nosotros necesitamos es tener un diagnóstico adecuado de cuál es nuestro problema. Y aquí termina el señor Chala en su tratamiento final. Inicial final, inicial final, inicial final en una clase 1 canina bilateral con una clase 2 molar bilateral. Vamos a este caso. Este es un caso interesante porque es un caso que inició ortodóntico quirúrgico, no terminó sino con un mentón porque hubo un problema en algún elemento diagnóstico inicial, pero lo que quiero mostrarles puntual de este caso es que este caso tiene un plano canteado. Y la pregunta del millón es ¿dónde está y por qué está el plano canteado? Entonces, lo primero que hacemos es centrar nuestro volumen en tres dimensiones y nos damos cuenta precisamente que tenemos un plano de oclusión canteado posterior con un plano izquierdo con un plano derecho. Aquí lo pueden ver mejor. Los planos relativamente son iguales en inclinación, pero hay uno más alto que el otro. Básicamente yo podría pensar en una cirugía, qué sé yo, en esto, o pensar en extruir o intruir algún tipo de dientes. Es más fácil si yo pienso única y exclusivamente en nivelar el plano. Miremos el video en 3D, en donde vamos a ver que toda la desviación mandibular está embarcada por un contacto prematuro que tenemos a nivel del 17 y 47, que me está llevando lentamente la mandíbula hacia un lado y que hizo que se intruyera más los dientes del lado izquierdo superiores. Y pues simplemente lo único que tengo que hacer yo es quitar esa interferencia y dejar que lentamente se nivele el plano de oclusión. No tendría ningún inconveniente. Aquí sí pueden ver ustedes cómo el plano de oclusión es más caído del lado derecho que del lado izquierdo. O sea, aquí sí tenemos un plano completamente, digámoslo así, inclinado, que sí podríamos denominarlo como un plano canteado de la paciente. La razón es esa interferencia, qué sé yo, pero fíjense que todo aquí se está resumiendo en algo bien interesante, y es que todo es un problema de torque por todas partes. Por todos lados es un problema de torque. Un diente retroclinado, un diente que está inclinado, me genera un contacto prematuro, me genera una mordida telescópica, me genera un problema de posición mandibular. Pero vamos a nuestro caso. Esta es nuestra paciente, tiene un diseño de sonrisa que yo veo que a veces me da un poco de tristeza, que es como un diseño muy artificial. Pero hay personas que les gusta el diseño artificial. Ella termina con un diseño que yo aspiraba que fuera menos artificial, pero terminó siendo más artificial. Básicamente, nuestra paciente tiene aquí una mordida en tijera, que es la generadora de todo el problema. Y si yo nivelo o llevo un poco ese paciente a lo que denominamos céntrica, si lo quieren llamar así, pues voy a tener simplemente que hay unos dientes que están intruidos y otros extruidos. Yo no quisiera decir esa palabra. Es una falta de nivelación. Simplemente cuando yo ponga mis brackets, unos van a quedar más arriba que otros simplemente porque los estoy poniendo en el centro del eje mayor de la corona clínica. Y si unos están intruidos, pues van a quedar más altos y esos se van a bajar, y los que estén más extruidos van a quedar más abajo y se van a subir. Levantamos mordida para poder descruzar aquí, y cuando logramos descruzar nos encontramos con que, obviamente,
nuestro paciente tiene un problema de nivelación. Miren el arco cómo está. El arco no está nivelado. No es momento ni de intruir ni de extruir. Es momento de dejar que el alambre empiece lentamente a nivelarse. Miren cómo se va nivelando el caso. Tomamos decisión de hacer extracciones. Hacemos extracciones de segundos premolares. Cerramos los espacios. Ajustamos nuestro caso. La paciente se hace su diseño de sonrisa. Yo quería que fuera menos plástico que el otro, pero pues fue más plástico que el otro, pero fue el de ella, fue el que le gustó. Y en realidad lo que yo quería evaluar con ella y lo que quería mostrar y lo que quería hacer con ella era cómo mejoraba yo el plano canteado. Y ya pasamos a 3 planos, un plano que está paralelo a la posición natural de la cabeza o un Frankfurt transversal si lo quieren llamar así, y 2 planos laterales que se ven relativamente bien ubicados. Para el mentón se le realiza una mentoplastía para corrección. Aquí pueden ver los planos, tanto el posterior como los dos laterales, y miremos un poco cómo quedó nuestra paciente en el video 3D, en donde quedó con unas extracciones superiores en clase 1 canina, clase 2 molar, con una correcta corrección de su maloclusión y sin el plano canteado. Básicamente, ¿qué se hizo? Se niveló el plano de oclusión. No hubo nada diferente, se niveló el plano de oclusión. Como con la posición de los brackets y los alambres. Aquí pueden ver ya el plano posterior mucho más nivelado, digámoslo así, mucho más plano. Y de ahí la importancia que toman estos pacientes el tener un diagnóstico adecuado tomográfico para poder evaluar esos planos. También lo podríamos hacer, qué sé yo, en un articulador o en algo por el estilo, pero es muy interesante poder tener un plano de oclusión recto en los 3 planos del espacio. Esta es nuestra imagen inicial. Como pueden ver aquí, el plano está canteado, con un plano izquierdo y un plano derecho que estaban relativamente bien ubicados entre ellos, y eso es lo que hacía que la mandíbula girara, y el plano en la tomografía número 2. Aquí está la imagen que tenemos inicial. Miren cómo hubo un cambio total de la inclinación de los dientes, o sea, un control de torque en la zona anterior, y cómo aquí se cambió el canteo de los maxilares, no digamos de los maxilares, sino el canteo de la oclusión, simplemente con la nivelación del plano de oclusión, más no con una intrusión o una extrusión de algo, porque es bien difícil determinar qué intruí, qué extruí. Sobre todo hay algo que me parece un poco complejo, y es cuando yo intruyo o extruyo solo un segmento. Yo no puedo pensar en que intruir un segmento no afecta toda la oclusión y no afecta todo el proceso funcional del paciente. Antes y después de nuestra paciente. Y miren cómo está el plano ya no canteado. Y obviamente yo no hice nada para la sonrisa gingival, si es que lo pueden llamar como sonrisa gingival, sino que simplemente entramos los dientes, y al entrar un poco los dientes, el labio mejora en posición, baja más, y aparentemente yo hice una corrección de sonrisa gingival, que yo no la toqué. Esto se puede aplicar igualmente para las mordidas abiertas, obviamente si la mordida abierta tiene un componente dental y no un componente esquelético. Si no, puedo pensar yo que si tengo un paciente completamente hiperdivergente, con un ángulo, qué sé yo, extremado, SN mandibular, yo, porque voy a poner unos brackets de autoligado activos, un CCO, se me agarra la mordida. Pero lo que sí es claro es que si funciona para la mordida profunda la nivelación, debe funcionar igual para la mordida abierta la nivelación. Porque si ustedes pueden ver aquí, yo tengo lo que tengo aquí en posición, o lo que tengo aquí en mandatorio, es que este molar está completamente bien ubicado, y mi arco pasaría por debajo de los dientes, y los dientes de arriba tendrían que venir hacia la parte incisal. Pero fuera de eso, corrigen el torque. Y si corregimos el torque, corregimos el plano de oclusión. Miremos este último paciente, porque el tiempo es apremiante. Y miren cómo este es un pacientito que tiene una mordida abierta en la parte anterior, discutible o no, causada por la lengua, causada por lo que sea. En este caso el paciente no nos refiere un hábito como tal, un hábito puntual, un hábito en donde yo pueda decir que es que el paciente es succionador digital, o que el paciente tiene algún tipo de hábito severo. Probablemente tiene algo de deglución atípica, y probablemente se le corrige con la nueva ubicación de los dientes, o en su defecto con algún tipo de análisis o de tratamiento miofuncional.
Pero si entramos un poquito más a analizar el paciente, lo que sí vamos a encontrar nosotros es que tenemos una proclinación de los incisivos. O sea, una posición en este sentido de los incisivos. Yo nunca voy a poder ver un paciente, si alguno de ustedes lo ve, por favor me lo muestra, que tenga la mordida abierta con retroclinación dental. O en su defecto, un paciente de mordida profunda con dientes proinclinados. Es casi imposible. O sea que si entramos a pensar un poquito más en el torque y en la relación que tiene el torque con respecto al plano de oclusión, vamos a tener correcciones mucho más claras. Ahora, si medimos la inclinación de estos dientes, es un diente que tiene 45 grados de inclinación, cuando lo normal o a lo que queremos llegar o a lo que una prescripción como esta nos puede llevar, que es alrededor cercano a 57, nos va a cambiar por completa la posición de los dientes. Y en la parte inferior tenemos un 59, o sea que lo que tenemos es una doble proinclinación dental, más arriba que abajo. Y obviamente aquí la pueden ver, y muchos de ustedes dirán, ah, claro, obviamente sí, pero para eso tiene un problema transversal, obvio. El problema del plano de oclusión es en todos los sentidos, y muchas veces los planos no funcionan es porque tenemos un problema transversal de un lado o del otro, o un problema combinado que hace que el plano de oclusión no pueda nivelarse del todo. En este caso, pueden ver la mordida abierta anterior con proclinación dental en una clase 2 con proclinación inferior. Sin embargo, el perfil del paciente era un perfil bueno, con una posición de labio adecuada, por consiguiente no podíamos hacer extracciones arriba y abajo. Y se hicieron extracciones solo en la parte superior, haciendo extracciones de 5 de segundos premolares. Interesante ver cómo el plano de oclusión, aquí lo pueden ver, está completamente hacia arriba en una manifestación de apiñamiento. Es una manifestación de apiñamiento. Lo que necesita el sistema es simplemente el espacio, con o sin extracciones, distalización, lo que ustedes quieran. No entraremos en ese detalle, para que haya una nivelación del arco y el plano quede, valga la redundancia, nuevamente plano. Iniciamos con el 0.14, pasamos al 20-20 Bioforce en la parte superior y empiezo a notar algo interesante, y es que no me nivela el plano. Casi que es de esos momentos en donde uno le dan ganas de llamar a Antonino y decirle, pero mira, a vos te funciona, pero a mí no. Lo interesante del caso es que a mí se me ha olvidado dentro no del diagnóstico porque lo había diagnosticado, sino se me ha olvidado dentro de la mecánica que el paciente tenía un compromiso transversal. Y ese compromiso transversal del maxilar superior no iba a dejar que mi arco terminara de funcionar, y simplemente eso podría pasar porque había contactos cúspide contra cúspide. Ahora, si ustedes ven el arco por donde pasa, lo lógico es que los dientes de arriba vengan a buscar el arco. Sería muy poco probable que los dientes de atrás subieran buscando los dientes de adelante. Aquí lo que estaríamos buscando es que los dientes buscaran el arco. Ponemos nuestro 20-20, hacemos una expansión de 10 milímetros. No la hice con MARPE, ya con Armando quiero aprender muchísimo más de MARPE, y me encantó su conferencia, aprendí muchísimo. Entonces aquí hicimos una expansión con el sistema que le aprendí a Chalini y a Ryan Tamburino. Pusimos tornillo 2 veces de 10 milímetros y logramos la expansión, y lentamente nuestro caso se fue nivelando. Miren ya cómo los planos empiezan a nivelarse. Vamos nivelando lentamente el plano, pero acuérdense, la nivelación la está haciendo el arco. Yo no estoy poniendo fuerzas extrusivas, no estoy poniendo fuerzas intrusivas, no estoy controlando verticalmente mi paciente con mini tornillos, que no es que no son buenos, sino que yo quiero para mis pacientes una ortodoncia mucho más simple, sin tanto aditamento. Los aditamentos no son malos, yo soy el que no los quiero tener mucho en mi práctica. Vamos nivelando lentamente. Fíjense cómo un concepto que Antonino les dijo en el webinar, que era la retracción pasiva, se da como los caninos van a ir caminando lentamente a clase 1, y ya simplemente toca cerrar un poco de espacio, un poco de stripping en la parte anterior-inferior para dar un poco mejor de overjet y de overbite, ajustar el caso con los arcos braided y terminar el caso. Ya ajustamos el caso en clase 1, canina, clase 2 molar, y terminamos nuestro caso. El caso finalizado y la mordida abierta resuelta. Y cuando vamos a medir, pasamos de tener un diente proclinado a un diente en 59, pero con una ventaja enorme,
y es que en ningún momento el diente ni lo retroinclinamos ni lo llevamos tanto hacia atrás y por eso el ángulo nasolabial del paciente queda intacto y no hay un cambio en el ángulo nasolabial. Y en la parte inferior llegamos de un 59 a un 65. Quedamos dentro de los parámetros normales. Interesante. Como llevamos 45 minutos y prefiero dar un tiempo para algunas preguntas, quiero sacar unas conclusiones puntuales del webinar. Y son, debo tener en cuenta como etiología de los problemas verticales, digámoslo así, que muchas veces le estamos dando más importancia a qué tan extruido o intruido está el tema, a el control de torque. ¿Ok? Debo dejar que los arcos se nivelen y nivelen el plano de oclusión. Y por último, en muchos casos debo evaluar en todos los dos planos laterales y hay casos puntuales en los que debo evaluar el plano posterior. ¿Cuál es el fin de evaluar el plano posterior? El fin de evaluar el plano posterior es que yo pueda tener el control de lo que anteriormente llamamos canteo del maxilar, que en algún momento puede llegar a ser el canteo del plano. Antes de terminar y de contestar unas preguntas que Ronnie me mandó por aquí, pues quiero invitarlos a mi próxima webinar, que es el 28, donde vamos a hablar de cierre de espacios. Pero no se pueden perder el que sigue. Armando, es increíble la forma en que maneja las clases 2 con CCO. Es algo que no se lo pierdan, se los aconsejo, es el 30. Y obviamente, finalizar con el maestro Antonino, no lo podemos perder, en donde ya nos va a enseñar y nos va a mostrar cómo estamos involucrando el CCO dentro del flujo digital de trabajo y dentro de todo lo que tiene que ver con tecnología. Estas son mis redes sociales. Cuando quieran me pueden llamar, me pueden escribir. Aquí les puse mi teléfono, mi Facebook, mi Instagram y mi correo. Y entonces me voy a dedicar antes de despedirme a contestar unas preguntas que me hizo llegar Armando. La primera es, ¿cuánto tiempo hay entre cada alambre en alineación y nivelación? ¿Antes del COVID o después del COVID? Antes del COVID, depende de cada país. Yo estoy seguro y sé que Antonino más o menos pone unas 8, 9 o 10 semanas entre cita y cita. Nosotros aquí por cuestiones económicas ponemos cada 4 semanas cita y cita. Pero la pregunta del alambre yo iría más a ¿qué hizo el alambre y cuánto se demora el alambre? Yo he podido tener alambres 5 meses y no ha terminado de hacer su proceso. Si no ha terminado de hacer su proceso, pues no es momento de cambiarlo. Entonces no existe una receta mágica de cuánto tiempo. Lo que sí es claro es que lo debemos dejar actuar, que es uno de los grandes problemas que tiene la ortodoncia, que no dejamos actuar los alambres. La segunda pregunta es, ¿hace stripping en algunos casos en el sector posterior? Yo tengo que ser muy sincero. Sé que Antonino y Armando hacen stripping, a mí me da pánico, yo soy muy miedoso para hacer stripping en la parte posterior y uso el stripping únicamente al final del tratamiento cuando definitivamente ya agoté todas las demás, todas las demás herramientas. No soy muy de stripping en ese caso. Casos con mordida muy profunda, usa el 21x28 BioForce luego el 20x20. Sí, es una excelente pregunta. Ese es como mi as bajo la manga. Cuando yo vi que la compañía sacaba un alambre 21x28, y que no es que sea la única compañía que lo tiene miles de compañías que tienen alambre 21x28. Pero cuando yo vi que había un alambre 21x28, dije, el que ponga un alambre 21x28 y lo logre meter por un tubo y por un bracket, pues le damos un premio. Pues me aterra como el 21x28 BioForce entra tan fácil. Yo hago primero el 20x20 BioForce, termino 21x28 y paso posteriormente a la cero. ¿Qué medidas tiene en cuenta para la ubicación de los brackets? Ay, para mí esto es muy complejo porque cuando yo tuve la gran oportunidad de estar con Antonio en la Universidad de Pensilvania, yo medía todo y hacía técnica indirecta con todo, y me encontré con Antonino que pegaba los brackets, ubicando el centro del eje mayor, el punto FA, de manera visual. Hoy en día lo hago todo de manera visual y el parámetro fundamental para mí es que el bracket esté en el centro del eje mayor de la corona. Como Antonino lo decía, ese centro es muy bueno mesodistalmente en premolares, en centrales, pero no es tan bueno en laterales y en caninos, donde es un poquito más mesial. La otra pregunta es,
¿Cuál tipo de ionómero usa para levantar mordida? El ionómero que uso para levantar mordida yo es un ionómero que usé alguna vez o usaron alguna vez en la clínica para cementar bandas. La marca se llama Bocomerón y es un ionómero de cementación de bandas. No es un número fuerte, es un número que la misma saliva y la misma oclusión desgasta el ionómero y hace que él mismo vaya bajando. Casi que nunca lo tengo que retirar yo al final del tratamiento, sino que él mismo va bajando. Si no tienes STL del paciente, ¿cómo puedes diagnosticar que no hay canteo? Sí, esa pregunta es excelente y, y es complejo. Eso es como pensar hoy en que si yo no tengo una tomografía, ¿cómo hago para saber si el canino reabsorbió un lateral o no? Me tocaría casi que hacer una cirugía exploratoria para poderlo hacer. Yo considero que es indispensable no tener el STL, sino tener una tomografía en los casos donde yo presienta una desviación mandibular y presenta un canteo. La otra pregunta que me hacen es, ¿se debe cinchar el alambre por detrás del molar? No es necesario, no hay una necesidad de cinchar el alambre. Yo tengo que dejar que el alambre corra libremente. Sin embargo, si logro cinchar el arco, pensemos en algo interesante. Es un alambre súper elástico con tratamiento térmico eléctrico y yo lo tengo que quemar, cambiarle todas las estructuras de los cristales del alambre, cambiar toda la metalurgia para poderlo doblar. No tiene mucho sentido. Sin embargo, si lo dobla no pasa nada malo. Por consiguiente, el consejo es que yo no lo doblo, sé que Antonio no lo dobla, pero si lo dobla tampoco estás haciendo nada que esté por fuera del camino. ¿Cuándo empieza a expresarse el torque en estos brackets? Esa pregunta es muy buena. Estos brackets tienen un slot diferencial y casi que yo diría que cualquier bracket, cualquier alambre que logre sobrepasar el 19 en cinta, ya es capaz de producir un torque. Por ejemplo, un 16 por 22 es capaz de producir y expresar torque. ¿Por qué? Porque el 22 es mayor que el 19. Un 17 por 25, obviamente. Un 21 por 25, obviamente. Cualquier alambre cuyo segundo número en rectangular esté superior a 19 es un alambre que empieza a expresar torque. Si tú usas como segundo alambre un 20 por 20, estás empezando a expresar el torque desde el principio del sistema de ortodoncia o del sistema. Ok. ¿Por qué realicé extracciones de 5? A ver, esa es una pregunta interesante. ¿Por qué en el paciente clase 2 división segunda hice extracciones de 5 o por qué hice extracciones? La respuesta sería, me pareció que era la forma más adecuada y mejor para tratarlo. Si alguien hubiera hecho distalización, ¿le hubiera funcionado? Yo creo que sí. En realidad, no me importa tanto la forma, me importa el fondo, me importa cómo termina el caso. Si lo hago con extracciones o sin extracciones, a mí lo que en realidad me interesa es que el caso quede en clase 1 y quede funcionando lo mejor posible, sin que haya protrusión y sin que haya ningún tipo de anomalía oclusal en este caso. ¿Cómo controlo el anclaje y evito la proclinación? Esta pregunta, pues sí voy a ser un poquito claro con ella, pues si la respondo ahora, entonces no ven mi webinar de la semana entrante. Y ahí voy a explicar todo lo que tiene que ver con anclaje y el por qué ya no le tenemos tanto miedo a ese anclaje que anteriormente era como una especie de monstruo que andaba detrás de todos los ortodoncistas y el anclaje se perdía de una manera muy fácil o perderlo era muy complicado. Cuando se coloca el levante de mordida en el primer premolar superior o inferior, ¿no se corre el riesgo de que se intruyan? Esa es una excelente pregunta. Voy a hacer esta analogía. Si yo tengo un molar superior y un molar inferior, pongo un plano de mordida, tengo un alambre 20-20 entre los dos. Si alguno de los dos molares se intruyera, yo tendría que ver un escalón en el alambre. Nunca he visto que después de que yo pase de poner los planos de mordida, que el mismo paciente los está desgastando, o en su defecto que Antonino los quita porque son más fuertes, cuando pase el acero encuentro el alambre más abajo. No. Por eso es muy poco factible pensar en que exista esa intrusión o esa extrusión tan marcada
como la que todos quisieran tener en algunos casos, en donde buscan poner topes posteriores para intrusión o topes anteriores para intrusión. Recomienda extracciones de terceros molares para nivelar el plano oclusal posterior. Eso es una decisión de cada uno de ustedes. Los terceros molares, obviamente, si yo tengo un tercer molar que me está generando una presión inusitada, pues tendría que ser una extracción de tercer molar para nivelar el plano. Sin embargo, me gusta muchísimo hoy en día trabajar en el tema tomográfico. Esa es como mi debilidad. Y me he encontrado viendo, después de ver muchísimas tomografías, que los terceros molares, aunque en una panorámica ustedes los ven presionando el 7, cuando llegan a la tercera dimensión se dan cuenta que los terceros molares están o vestibulares o linguales. Sin embargo, si a mí como doctor me parece que debo hacer la extracción del tercer molar con el objetivo puntual de poder nivelar el plano, yo lo haría inmediatamente. Ok. Solución de mordida en tijera se solucionó con la nivelación de los arcos y levante de mordida. Sí, lo solucioné o se solucionó, no digamos lo solucioné, se solucionó con el levantamiento de mordida, la liberación y la expresión del torque en el arco 2020, que generó una ligera lingualización de la corona superior y una ligera vestibularización de la corona inferior, lo que hace que después la oclusión en golpe haga que los molares encajen donde era. No usé ligas cruzadas en ese caso. Ya contesté la de cómo logré descruzar la mordida en tijera. ¿Cómo marca los 3 puntos en la tomografía? En la tomografía, cuando ustedes empiecen a manejar tomografía, se van a dar cuenta que ubicar 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos de tomografía es algo supremamente simple. La razón es que la tomografía está alineada tridimensionalmente con la Tierra. Si usted logra ubicar el volumen, cualquier punto que logre poner sobre esa tomografía va a tener 3 referencias en el plano X, Y y Z. Pero yo diría que para eso tendríamos que pensar más en hacer un curso de tomografía que en tratar de ver cómo lograr la ubicación de estos puntos. Ya existen muchos softwares, todos los que uso yo son software gratuitos, pero ya lentamente van llegando softwares que nos van a ir ayudando a poder ubicar los puntos de una manera mucho más simple. Mucha gente dice que ubicar puntos en 3D es difícil, pues acuérdense en lo difícil que es ubicar puntos en 2D y lo complejo que es poder acertar entre punto y punto. ¿En qué momento retira los topes? Siempre retiro los topes después del 2020, pero hay algo lindo y es que los topes, por lo regular, en el 2020 ya se desgastaron por sí solos. Casi que no hay que retirarlos. Aquí hay otra pregunta. El arco multiloop, su gran ventaja es que cada segmento horizontal actúa individualmente sin generar efectos adversos en los dientes adyacentes. El arco recto no permite hacer esto, ni siquiera las técnicas individualizadas tipo Sure Smile. Estoy completamente de acuerdo en eso, pero es que en realidad yo no necesito ponerle fuerza a un diente. Yo necesito nivelar el plano. Cuando yo veo los casos de multiloops, todos terminan con el plano nivelado. Al final, yo no creo que haya un sistema en donde yo pueda dejar un 7 más arriba que un 6, un 5 más abajo. Si yo hago, como en el caso de Mew, un plano inclinado, hago el plano de esto, pero todas las casas oclusales quedan niveladas. Ahora, el tipo de alambres que usamos nosotros, como el Bioforce, genera unas fuerzas completamente controladas y unas fuerzas que no dependen de que tanto sí o no active yo una ANSA, porque la ANSA depende de y va a expresar la fuerza dependiendo de qué tanto tú la actives, dependiendo de cómo hayas amanecido ese día, la puedes haber activado muy fuerte o muy leve. ¿De qué material son los arcos Bioforce? Es níquel titanio, pero tiene un tratamiento eléctrico y térmico que hace que tengan una gran ventaja, y es que tengan 80 gramos de fuerza en la parte anterior, 180 gramos en la zona de premolares y 300 gramos en la zona de molares, independientemente de la magnitud o del espesor del arco. Si el arco tiene 20-20, genera la misma cantidad de fuerza que un 21-28, que un 16x22. La última pregunta que voy a hacer.
¿Se pueden manejar en los dientes anteriores, flipear o girar los brackets? Claro. Esto MMT lo denominó la versatilidad del sistema, pero es obvio, yo puedo tomar un bracket de un torque 12, girarlo para un torque menos 12 para casos específicos o especiales. Esto depende de lo que usted necesite y cambie el torque, pero sí es muy importante que cuando usted va a cambiar el torque del diente, individualice o vea muy bien si en realidad ese cambio del torque le va a lograr sí o no una raíz centrada dentro del alvéolo. Ahora, la gran ventaja que tienen los brackets Innovation con el sistema CCO, digámoslo así, es que Innovation y Dentsply tiene otras prescripciones, entonces yo puedo combinar diferentes cosas. Por ejemplo, la prescripción del incisivo inferior en CCO es de menos 6 grados, pero yo puedo comprar para un caso específico 4 anteriores inferiores con menos 1 grado, que es de Rod. O sea que tanto como flipear o girar 180 los brackets es viable. Como igualmente se puede hacer perfectamente, si yo quiero poner un bracket con una prescripción diferente para tratar de centrar más el alvéolo en su sitio. Son las 5 en punto. Si me quieren escribir para el resto de preguntas, pues con todo el gusto. Yo simplemente les quiero agradecer esta hora en estos momentos tan complejos para todos nosotros. Para mí fue un honor estar con ustedes. Hubo un momento en que tuvimos 1.600 personas en la conferencia. Eso me hace muy feliz. Tuvimos mucho miedo por el Internet, pero bueno, el Internet colombiano nos funcionó. Yo solo quiero darles una voz de aliento. No todos los días amanecemos bien. Hay días en que creemos que esto no va a pasar. Hay días que las cosas las vemos un poco oscuras, pero mañana será un día distinto y va a ser un día nuevo. Hoy leí algo interesante en Instagram y es que no pensemos en que mañana será un día distinto, sino que hoy fue un día menos de cuarentena. Y en algún momento saldremos y tendremos que salir antes de esto y salir a seguir haciendo lo que nos gusta, que es la ortodoncia. Agradecerle muchísimo a Ronnie por la oportunidad, a mi maestro Antonino, un abrazo muy grande, a Armando, invitarlos a todas las conferencias, las 3 que faltan. Espero que nos podamos volver a ver y saludos a todos. Fue para mí un honor, gente me escribió desde muchísimas partes, me hacen muchísima falta a todos y espero que algún día los pueda volver a ver en vivo. Mil gracias, Ronnie, te dejo la palabra. Muchas gracias, doctor Geraldo. Doctores y doctoras, me gustaría agradecerles por pasar parte de este día de sábado con nosotros. Fue un placer y espero que hayan disfrutado de esta sesión. Doctor Andrés, muchas gracias por este increíble webinar. El tema es muy interesante y tu presentación fue genial. Muchas gracias de nuevo. Y les gustaría nuevamente invitar para el próximo webinar con Dr. Andrés, que será el día 28, martes ahora, para abordar la mecánica de cierre de espacios. El link de registro será enviado mañana con un email de follow-up de Zoom, pero también vamos a hacer toda la comunicación por WhatsApp y por Facebook, por todas las redes. Y esta sesión, como las otras, también estará disponible en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Que te queden bien y un grande abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, Ronnie. Que estés bien.